Muy bien. Ahora, para finalizar ya con la unidad número 4, vamos a hablar un poquito de los modelos de evolución social para las tierras bajas sudamericanas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de desde qué perspectiva teóricas, antropológicas y arqueológicas se interpretó a las sociedades de las tierras bajas y a su vez vamos a ver algo de la casuística. Bueno, los modelos de evolución social que descansan en tipologías para caracterizar el grado y estructura de la desigualdad y la complejidad social de las sociedades pasadas, juntos con sus correspondientes listas de rasgos y correlatos arqueológicos, han sido usados en Sudamérica para describir y explicar la emergencia, o sea, el surgimiento, y la decadencia, el fin de una variedad de formaciones sociales. En la bibliografía ustedes tienen un texto de Cristina Barreto, en donde nos recuerda que el estudio de las tierras bajas suramericanas ha estado fatalmente marcado por la tradicional y vieja idea de ausencia de sociedades complejas, ¿sí? Siempre se creyó que en las tierras bajas no se desarrollaron, ¿sí?, sociedades complejas, que en América del Sur las sociedades complejas se centraron en el área andina. El eterno contraste negativo con las grandes civilizaciones, los estados poderosos y los vastos imperios mesoamericanos y de los Andes. Pero los etnógrafos, que sabemos que son los antropólogos que realizan las descripciones de campo en el terreno, estos observaron a las poblaciones nativas de Brasil y ahora reconocen que el enfoque era muy estrecho, ¿sí? La organización tribal ha enmascarado diferentes clases de estratificación social, jerarquía y desigualdad que están presentes actualmente en las poblaciones indígenas de las tierras bajas. Según Barreto, si bien los nuevos datos no han revelado que hayan existido estados fuertes o imperios, ¿sí?, para las tierras bajas, sí se acepta ampliamente que por lo menos en algunas partes de las tierras bajas surgieron unidades políticas de considerable duración, con un liderazgo formalizado e institucionalizado y estructuras políticas jerárquicas, algunas veces conocidas como cacicazgos. La mayor parte de los modelos de evolución social propuestos para las tierras bajas de Sudamérica descansa en factores medioambientales como limitantes o promotores del desarrollo indígena de las sociedades complejas. Desde que Julian Stewart etiquetó a las poblaciones amazónicas bajo su tipo de la selva tropical o de la floresta tropical, no solo el desarrollo cultural en esta región ha sido explicado sobre todo sobre la base de condiciones ecológicas, sino que sus implicaciones han sido generalizadas a todas las tierras bajas de Sudamérica, incluyendo las regiones selváticas no tropicales. El tipo cultural de la selva tropical, ahora también llamado el modelo estándar, así lo van a ver en la bibliografía de Barreto, asumió la uniformidad medioambiental en toda la región, ¿sí? Asumió de que todas las tierras bajas tenían las mismas características ambientales y un limitado potencial de captura agrícola y proteica para argumentar que en la Amazonía las condiciones medioambientales condujeron a las poblaciones a organizarse en asentamientos pequeños, autónomos y semisedentarios. ¿Qué quiere decir esto? Dicen de que en realidad había poca capacidad agrícola, o sea que no se podía dar una agricultura con mucho rinde y que a su vez había muy poca fauna para obtener recursos proteicos. Y esto imposibilitaba a las sociedades a permanecer en un territorio de manera sedentaria y por ende los asentamientos iban a ser pequeños, autónomos y no iba a haber complejidad social.
A partir de 1950, este modelo del tipo cultural de la selva tropical condujo a los pocos arqueólogos que trabajaban en la región a interpretar cualquier indicación de sociedades más complejas como una intrusión desde las tierras altas. Esto es básicamente teoría difusionista, ¿sí? Ellos decían, cuando había evidencia de una sociedad de grandes dimensiones en el pasado, cuando hay restos arqueológicos que se pueden asemejar a una jefatura, los investigadores decían, esto es difusionismo, es alguna población de los Andes que estuvo en contacto con los pueblos de la Amazonía, o directamente en algunos casos llegaron a plantear que eran pueblos andinos que habían bajado a asentarse en la Amazonía. Para validar esta interpretación, la atención se enfocó en estudios medioambientales y de difusión cultural a expensas del entendimiento de la naturaleza de esas mismas sociedades. No obstante, en las últimas 2 décadas, el modelo estándar ha sufrido un lento pero continuo decline, debido a desarrollos en la etnohistoria, en la ecología y la arqueología. La posición contrastante que ha emergido gradualmente sugiere que en la Amazonía no solo hubo aldeas grandes y totalmente sedentarias, sino que estuvieron agrupadas densamente a lo largo de algunas áreas ribereñas, ¿sí?, de los grandes ríos que corren por la Amazonía. Donald Lathrap, ya en la década del 70, fue el primero en cuestionar el modelo estándar, al sugerir que aunque la agricultura itinerante constituye un obstáculo al crecimiento de la población, las áreas de inundación del medio y del bajo Amazonas no solo proveían de las condiciones para una agricultura más eficiente, o sea, permanente durante todo el año, sino que también recursos pesqueros que pudieron sostener poblaciones relativamente densas por largos periodos de tiempo. Al arguir en favor del desarrollo indígena de las sociedades complejas en el medio Amazonas, Lathrap invirtió la dirección de las flechas en la difusión. Comenzó a proponer de que en realidad la complejidad social surge en la Amazonía y que son estos pueblos amazónicos que migran a los Andes y llevan estos adelantos. Hoy por hoy nosotros sabemos que la capacidad inventiva, ¿sí?, y estas sociedades se fueron complejizando por procesos autónomos, cada una de ellas en las distintas partes de América, y no hubo necesariamente un flujo migracional que llevara, ¿sí?, la complejidad con ellos. Robert Carneiro, en 1985, recogió significativos datos etnográficos entre los pueblos Cuicuru del Alto Xingu, una frontera interfluvial interna de la cuenca amazónica, sugiriendo que la subsistencia basada en pesca y el cultivo de la yuca, o la mandioca, como la pueden conocer también, pudo sostener grandes poblaciones. Además, sugirió que si no se desarrollaron sociedades complejas en esta área, se debió a que todavía no habían ocurrido procesos de circunscripción social y de presión poblacional, ¿sí?, que hiciera que estas poblaciones resignaran, ¿sí?, el control, la toma de decisiones en un grupo cerrado porque estaban en una situación de estrés. Por su parte, Anne Roosevelt, en 1999, argumentó la complejidad de los cacicazgos amazónicos con base en la posibilidad del desarrollo agrícola intensivo, específicamente del maíz, en algunas partes de las cuencas, sobre todo, porque ella en la zona donde trabaja, ¿sí?, que trabaja en la desembocadura del río Amazonas, ¿sí?, en la isla de Mayarayó, ella ahí encuentra evidencia de un cultivo intensivo de maíz. Sin embargo, sus excavaciones en la isla, ¿sí?, de Marachó,
la llevaron a pensar que fue la riqueza y variedad de los recursos medioambientales de la región lo que permitieron el surgimiento de cacicazgos complejos a partir de una economía basada en un sistema mixto de cultivo y recolección, incluyendo la atención de huertas por tiempo prolongado y una pesca intensiva. Recuerden que estamos hablando de estos grandes ríos del área amazónica. No solamente estamos hablando de peces de gran tamaño, ¿sí? Sino que también estamos hablando de toda una fauna, ¿sí? Anfibia que provee recursos proteicos alimenticios, ¿sí? Yacarés o caimanes, iguanas, mamíferos acuáticos, anfibios, ¿sí? No solo estamos hablando de estos grandes peces de grandes dimensiones, de más de 50 kilos, que estamos hablando de una gran riqueza faunística en lo que hace a recursos. Por su parte, Chan, en 2004, confirmó que los cacicazgos de Marajó crecieron a partir de la pesca intensiva y señaló que una vez que los grupos de parentesco lograron producir y controlar excedentes de producción, construyendo estanques para peces, el crecimiento de la población y la competencia desataron el proceso de jerarquía creciente y complejidad social. Al escoger datos sobre desarrollos sociales en 3 regiones medioambientales distintas, Barreto propone mover la discusión más allá del determinismo ecológico o ambiental que ha dado forma a la arqueología amazónica y ha sido extrapolado a las tierras bajas sudamericanas en general, y trató de llevar la atención de los arqueólogos a factores distintos del medio ambiente para explicar los diferentes grados de complejidad social alcanzados por las sociedades nativas de Brasil. Aquí les muestro una imagen, ¿sí?, de las 3 áreas en las cuales se enfocaba el trabajo de Barreto. ¿Sí?, la costa suroriental, esta región de aquí, que está situada la mayor parte de los sambaquíes, ¿sí?, de estos grandes montículos. El área del Cerrado, donde se encuentra la mayoría de las aldeas en anillo, ¿sí?, y el área del Bajo Río Negro a lo largo de la dársena del Amazonas, ¿sí? Una por una cada una de estas áreas, ¿sí? Primero, ¿sí?, para la zona de la costa suroriental del Brasil, el complejo cultural de Concheros. Como ejemplo de sociedades no agrarias, ¿sí?, que no desarrollaron agricultura, que se desarrollaron a partir de recursos naturales extremadamente ricos y estables y cuyas estructuras monumentales indican cierto grado de desigualdad social formalizada. Como pueden ver en la imagen, ¿sí?, esto que parecen pequeñas montañitas, ¿sí?, son las acumulaciones, ¿sí?, de restos materiales mezclados con valvas, ¿sí?, de moluscos. Ahí hay una persona bien parada, no sé si se alcanza a ver, para que puedan dimensionar el tamaño de estos sambaquíes. Miren, este es el perfil en la excavación de uno de estos sambaquíes, en donde se pueden ver las depositaciones, todas las lentes de depositación de episodios de ocupación del mismo sambaquí, lo que nos está hablando de una larga ocupación durante cientos de años. Luego, para el área del Cerrado, tenemos las aldeas El Anillo del Brasil central, como ejemplo de sociedades agrarias que evolucionaron a partir de condiciones medioambientales pobres, pero que sin embargo produjeron asentamientos grandes y densos, con una organización aldeana interna altamente compleja, jerarquías regionales, trabajo especializado y acceso diferencial a bienes de prestigio, ¿sí? Como se ve aquí, cada uno de estos círculos en negro, ¿sí?, sería una casa, una construcción, una casa multifamiliar, ¿sí?, que como ven están todas dispuestas formando un anillo, un círculo
a medida que va creciendo se forma otro círculo por afuera y en el medio queda una gran área abierta a modo de plaza. ¿Sí? Aquí hay una de estas en donde se puede ver un primer anillo y a medida que va creciendo vemos cómo se va a la vuelta, se está construyendo otro anillo, ¿sí?, de construcciones, ¿sí? Estas construcciones suelen denominarse malocas, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo de estas construcciones, de estas aldeas en anillo, ¿sí? Con el área central, muchas veces esta construcción central es con fines ceremoniales o políticos, ¿sí? Y luego, ¿sí?, en el área de la Bárcea, de la desembocadura del río Negro, en el medio Amazonas, tenemos estos asentamientos en la cuenca baja del río Negro que parecen no solo ofrecer evidencia definitiva contra el modelo amazónico estándar, sino que también proveen nuevos datos para explorar la naturaleza y escala de los cacicazgos amazónicos. Aquí hay un perfil estratigráfico del sitio de Hatajara, en el Bajo Río Negro, mostrando los gruesos niveles arqueológicos producidos por ocupaciones sucesivas, ¿sí? Según el modelo estándar, el río Negro, ¿sí?, es un río de aguas pobres, de aguas negras, ¿sí?, que tiene poca biodiversidad, ¿sí?, en donde hay poca pesca y donde hay poca fauna marina asociada a la misma. Bueno, para finalizar con esta unidad, comenzamos viendo primero el concepto, el modelo clásico, ¿sí?, propuesto por el evolucionismo, en donde surge el concepto de jefatura como el primer nivel de complejización social a nivel de la organización social. Luego vimos algunas revisiones, ¿sí?, del concepto de jefatura o cacicazgo y analizamos la casuística, ¿sí?, la gran diversidad de procesos de complejización social que se dieron en todo el continente americano, tanto para el área mesoamericana como para el área andina, ¿sí?, para Norteamérica y para las tierras bajas, ¿sí?, sudamericanas, viendo la gran diversidad, la autonomía de estos procesos, viendo que cada sociedad encontró su propio camino, ¿sí?, en donde en realidad estas ideas evolutivas de que todas las sociedades deben pasar por los mismos estadios, ¿sí?, de desarrollo social, podemos desacreditarlo totalmente, ¿sí? Cada sociedad tiene su propio desarrollo, su propio devenir histórico, pero que esto no quita de que lleguen a niveles de complejización social elevados, en donde hay una institucionalización del poder, de la desigualdad, donde hay un control de un grupo reducido, ¿sí?, de los recursos por sobre el resto de las poblaciones. Así que bueno, con esto damos por finalizada la unidad 4. Los invito a que analicemos un caso para Argentina, para Catamarca, ¿sí?, del periodo de desarrollos regionales, y el trabajo práctico de esta unidad va a estar centrado en ese texto. Nos estamos viendo más adelante con la unidad 5.